Nosotros para este día estamos de fiesta hoy frente a además la cantidad de gente que ha acudido, la verdad que es para celebrar como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales junto con FADIUNC. Pensamos en la posibilidad de hacer este debate. Creemos institucionalmente que tenemos la responsabilidad con la ciudadanía de generar este tipo de espacios de encuentro, debate y reflexión. Todas las posibilidades que la democracia nos da, tenemos que saber aprovecharlas y utilizarlas. En un contexto donde se está poniendo en duda si sirven o no las PASO, si son caras, si podríamos utilizar esta plata en otras cosas, desde mi rol estoy convencida que es una herramienta que nos otorga la democracia y que como toda herramienta puede ser mejorable, perfectible, pero que lo vamos a saber en la medida que lo vayamos usando. Y no podemos ponerle precio y hablar de costos cuando estamos hablando de la democracia de un país. Ordenar un país, democratizar un país, invitar a la participación ciudadana es una inversión, no tiene costo alguno. De esto estamos totalmente convencidos, entonces todo lo que nosotros podamos hacer para que esta herramienta, como hoy las PASO, que nos da la democracia, creemos que lo debemos utilizar. Estas instituciones democráticas no se logran de un día para otro, ni son maravillosas por decreto, resolución, ni nada, sino utilizándolas. Y esto lleva tiempo. Entonces, esperamos y anhelamos que mientras más podamos participar y utilizar estas herramientas que nos otorga la democracia, es donde vamos a lograr para vivir en una ciudad y en una población y en una sociedad mucho más justa, equitativa, participativa, y es lo que tenemos que tender todos y sobre todo los que tenemos responsabilidad de gestión y de gobierno. Estamos convencidos de esto, por eso para nosotros es una fiesta y queremos agradecer especialmente a quienes han aceptado el convite a este debate. La ciudadanía merece conocerlos no solo personalmente, las caras, sino que piensan sobre determinados temas. Como son muchos los precandidatos y candidatas, pensamos en un tema que fuera la educación dividido en 3 grandes bloques que ya les van a explicar. Porque ustedes son los que el día de mañana, o algunos de ustedes, van a impactar con su decisión, con su voto en el Congreso de la Nación, en nuestra vida cotidiana. Cuando se habla del desánimo y el desaliento de la población en participar en esto, creo que además de que está todo focalizado en provincia de Buenos Aires y no ha habido espacio en nuestros candidatos y candidatas, tampoco ha habido un debate y una discusión profunda de determinados temas. Y tampoco ha habido discusión de los temas que nos afectan en la vida cotidiana. Por eso elegimos educación como podría haber sido salud, seguridad, desempleo o muchos otros. Entonces, creo que hoy es una oportunidad que tienen candidatos y candidatas de mostrarse, de contarnos y que tenemos también la ciudadanía en general para conocerlos. Y esto es a lo que los hemos convocado e invitado en el día de hoy. Así que nosotros celebramos esto y sepan que siempre esta casa de estudios va a estar abierta para todo este tipo de debates y no importa de qué lugar, de qué color o de qué línea política sean. Esta es y seguirá siendo la casa de todos y en este año, donde cumplimos 50 años como Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, nuestros orígenes, los que nos dieron surgimiento allá en el 50, tienen que ver con que fuéramos formadores de políticos. En el año 49, en un congreso internacional muy importante de filosofía y letras que vino a cerrar el presidente en ese momento Perón, planteó la necesidad de formar políticos. Esto dio lugar
en el año 50, a que se creara acá la capacitación de formación política. Después pasamos a ser instituto, después escuela de formación política y social, y luego hace 50 años pasamos a ser facultad. Esta es nuestra razón de ser y lo que nos da nuestra identidad. Y siempre las puertas van a estar abiertas para que podamos encontrarnos en una discusión madura, en un debate sincero, frontal, sin agravios, más allá de que pensemos diferente o tengamos visiones diferentes, pero que seguramente todos los que apostamos a la gestión pública y a la política es porque estamos comprometidos con una sociedad mejor. Y eso es lo que nos junta y nos hace hoy estar acá. Así que muchas gracias por estar, al público en general y especialmente a los candidatos y candidatas. Agradecemos a la decana y ahora invitamos a la secretaria general de FADUN, docente Francisca Estaite, que nos dirija unas palabras. Buenas tardes. Primero, un agradecimiento muy especial a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a la decana, que aceptó este planteo que trajimos desde FADUN en la necesidad de poner en discusión la educación. Para nosotros, como gremio de docentes universitarios, es importantísimo, dado los tiempos que corren, que discutamos la educación. Y que las discutamos en esta coyuntura, en la coyuntura de las PASO, previo al 13 de agosto, porque como dijo la decana, más allá de conocer las caras de los candidatos, queremos escucharlos, queremos escucharlas, queremos saber qué opinan sobre educación, porque nuestros afiliados y nuestras afiliadas tienen diferentes ideas políticas, tienen diferentes planteos, y en ese sentido, como sindicato también bregamos por la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras docentes universitarias, y a la hora de poner en discusión un tema tan importante como la educación, creemos que debemos escuchar todas las voces para que cuando tengamos que ejercer nuestra labor ciudadana de elegir, lo elijamos a conciencia. Entremos al cuarto oscuro y con conciencia sepamos qué es lo que vamos a votar. Eso fue, creo, en un primer momento el desafío. En segundo lugar, fue la preocupación por el plan maestro, por un anteproyecto de ley que iba directamente o que va directamente al hueso de las políticas educativas. Entonces esa era otra preocupación nuestra como gremio docente, porque por ahí se dice que los gremios nos ocupamos solo de los salarios, solo de las condiciones laborales, y la política educativa viene absolutamente de la mano de las condiciones laborales y de los salarios de nuestros docentes y nuestras docentes de facultades, de colegios, de los más de 193.000 docentes universitarios a lo largo y ancho del país. Por eso es importantísimo que hoy discutamos educación y que hoy discutamos educación superior y que sepamos qué piensan los candidatos y las candidatas sobre este tema que nos urge. Y obviamente que no hay mejor lugar para esto que la universidad, que los candidatos y las candidatas estén presentes hoy en nuestra universidad y nos podamos ver a la cara y escucharnos mutua y recíprocamente. Así que muchas gracias a la decana, a la Facultad de Ciencias Políticas que aceptó el convite y acá estamos presentes. Gracias a todo el público que ha venido, que la verdad ha superado nuestras expectativas con respecto a este tema y eso nos alegra porque quiere decir que hay preocupación, y en esa preocupación viene la ocupación también. Me quiero ocupar del tema de la educación y quiero escuchar. Entonces, muchísimas gracias por esta participación, gracias a los candidatos y las candidatas que aceptaron y que van a estar hoy acá presentes y diciéndonos
sus opiniones y sus propuestas. Así que de mi parte nada más, un agradecimiento muy, muy profundo. Y bueno, empecemos, que ya venimos con el tiempo un poquito retrasado, y escuchemos a quienes hemos venido a escuchar, que es a los candidatos y a las candidatas. Muchas gracias. Bien, a continuación daremos paso a la conformación del panel. El criterio que se ha tenido en cuenta para convocarlos es el orden de menor a mayor del número de lista de cada una de las agrupaciones políticas. En primer lugar, por el Partido Intransigente, José Luis Ramón. Por el Partido del Trabajo y del Pueblo, Carmelo Cortese. Por Podemos con la Izquierda, Nicolás Fernández. Por Frente Cambia Mendoza, lista B, Fernando Armañague. Por Frente de Izquierda de los Trabajadores, Noelia Barbaito. Por Somos Mendoza, que tendrá 3 listas que competirán en las PASO, Cecilia Jury, por Unidad Ciudadana, para tener un mejor futuro. Jorge Tanús, por Construyendo Mendoza. Mariana Ábrego, por Nueva Conducción. Por Encuentro por Mendoza, Roberto Reutemann. Bien, antes de comenzar el debate vamos a recordar las reglas que se pusieron para el mismo. En primer lugar, vamos a definir el orden en el que va a hablar cada uno de los precandidatos. Van a tener 5 minutos para ello, para hablar sobre sí mismo y sobre el tema educación. Y en segundo lugar, vamos a hacer un sorteo sobre los tópicos en debate, que ellos son ciencia y técnica, condiciones laborales y legislación educativa y plan maestro. Para finalizar, les daremos 2 minutos más para hablar sobre el tema que no les haya tocado o dar algún tipo de debate a algún otro candidato. Así que repasamos 5 minutos iniciales para la presentación de la plataforma de cada uno de los candidatos e introducir el tema de educación. 3 minutos más para hablar sobre el tópico que les haya tocado. Los repito, ciencia y técnica o condiciones laborales o legislación educativa y plan maestro, y al final 2 minutos más para hacer un cierre y poder hablar de algún tema que les haya quedado en el tintero. Pasamos a mostrar la primera bolsa, donde van a estar los números del 1 al 9 que va a sacar cada uno de los candidatos, y ahí va a salir el orden de exposición. Recordemos que este orden de exposición va a ser para la presentación de los 5 minutos, y el mismo orden va a ser para los 3 minutos cuando les toque hablar del tópico. Para el cierre, los 2 minutos finales, vamos a hacer el orden invertido. Quien sacó el número 9 le va a tocar empezar, y quien sacó el 1 va a cerrar. En la segunda bolsa van a encontrar los tópicos, así que cada uno de los candidatos va a tener que sacar un papel por cada una de las bolsas. Para dar más transparencia a este sorteo, vamos a invitar
a Francisca Staiti y a Javier Bauzá de Fabián para fiscalizarlo. José Luis Ramón tiene el número de orden 6. El tópico. Plan maestro y legislación educativa es el tema que le ha tocado. Carmelo Cortés se le tocó el número 2 en el orden de presentación. El tópico ciencia y técnica. Una vez que termine el sorteo lo vamos a poner en la pizarra para que todos lo puedan ver. A Nicolás Fernández le tocó el número 1 en el orden de exposición. Plan maestro y legislación educativa el tema. Fernando Ormañaga el número 5 en el orden de exposición. Y el tema condiciones laborales. Noelia Barbeito le tocó el número 9 en la exposición. Ciencia y técnica el tema elegido. Cecilia Jury, el número 3 en el orden de exposición. Condiciones laborales, el tema elegido. Número 4 para Jorge Tanús. Plan maestro y legislación educativa el tema. Para Mariana Ábrego el número 7 en el lugar de exposición. Ciencia y técnica el tema. Para Roberto Reutemann el número 8 en el lugar de exposición. Y condiciones laborales del tema. Una aclaración más, acá a mi derecha van a encontrar una pantalla con un reloj, ojalá que, no sé si lo pueden ver todos los candidatos, si no le vamos a ir avisando, un reloj que va a empezar a correr los 5 minutos y al finalizar los 5 minutos emite un sonido, así que sepan los candidatos que ahí finaliza el tiempo, no queremos cerrar micrófono ni nada por el estilo, pero sí seamos respetuosos con el tiempo de cada uno y a los presentes seamos respetuosos en la exposición de cada uno de los candidatos. Comienza Nicolás Fernández de Podemos con la izquierda, plan maestro y legislación educativa el tema. Perdón, 5 minutos. Tiene razón Carmelo, como buen docente me hizo la salvedad. 5 minutos iniciales para exponer su plataforma y hablar de educación.
Bueno, buenos días a todos. Yo soy Nico Fernández, candidato a diputado nacional por Podemos con la Izquierda, ¿sí? Nosotros somos un espacio que se presenta por primera vez bajo Podemos con la Izquierda en Mendoza. Está conformado por diferentes sectores feministas, ecosocialistas, ¿no?, de jóvenes y trabajadores. Y bueno, nosotros venimos a hacer una propuesta muy fuerte para terminar con la precarización laboral, ¿no? Partimos de la base de que estamos viviendo un ajuste terrible, que no solamente empezó con el gobierno macrista, sino que lo venimos sufriendo ya con el gobierno anterior, que venía supuestamente a solucionar los problemas de los humildes, del pueblo, ¿no? Pero después de 12 años terminamos con 30% de pobreza, ¿no? Por lo tanto, con estos falsos progresismos evidentemente no se solucionan los problemas de fondo de la gente, pero con la derecha que viene a gobernar hoy de mano de Macri y Cornejo, ¿no es cierto?, en la Alianza Cambiemos, que vienen también a solucionar los problemas de la gente proponiendo cosas como la pobreza cero. Después de 1 año y medio estamos rondando casi el 40% de pobreza. Por lo tanto, nosotros creemos que ninguno de estos sectores puede solucionar los problemas de fondo de la gente. Nosotros creemos que la salida solamente puede venir de mano de la izquierda, rompiendo con los grandes negocios de los capitalistas, ¿no es cierto?, de las grandes corporaciones y las grandes empresas, que son los que se terminan beneficiando de las políticas económicas y no el pueblo trabajador y los ciudadanos en general, ¿no? Es lo que estamos sufriendo hoy, cuando por un lado nos aumentan las tarifas, ¿no?, los salarios están por debajo de la canasta básica familiar, por debajo de la inflación anual, pero por otro lado es un gobierno que apenas asume, le quita subsidios a las mineras, les quita impuestos a las mineras y a los pools de siembra, ¿no es cierto? Entonces, ¿para qué lado está gobernando el macrismo y Cambiemos? Nosotros queremos invertir esta lógica, queremos que sea al revés. Hay que cobrarle más impuestos a los grandes capitales, a las corporaciones, ¿no?, a la renta financiera. Y por otro lado, no aumentar las tarifas del ciudadano normal, o sea, común, como nosotros, que somos los que terminamos pagando los platos rotos para que las grandes empresas no pierdan sus ganancias. Pero aparejado de esto, nosotros queremos hacer una propuesta fuerte, como les decía primero, con respecto a la precarización laboral, ¿no?, que ya vamos a tocar en profundidad después en educación y con el plan maestro cómo viene, pero aproximadamente el 40% de los trabajadores en Argentina trabajan en negro, ¿sí? Si vamos a la juventud, acá muchísimos, como yo también, en la juventud es el 60% de los que trabajan en negro. Yo soy estudiante, como ya sabrán, de trabajo social, pero desde que entré a la universidad he tenido que trabajar para poder mantener mis estudios, ¿no? Y lamentablemente siempre vamos de trabajo en trabajo, siempre en negro, siempre precarizados, y nunca nos alcanza el salario para llegar a fin de mes o para poder bancarnos el alquiler, la comida, ¿no? Porque nosotros venimos a la educación pública, que es gratuita, entre comillas, ¿no? Porque nada es gratis acá. Nosotros para venir a estudiar tenemos que pagar apuntes, tenemos que pagar alquiler, tenemos que pagar la comida. Entonces nosotros queremos hacer una propuesta muy fuerte para terminar con el trabajo en negro y con la precarización laboral. Por eso nosotros proponemos una ley de 25.000 pesos de salario inicial, ¿no?, y un reparto de las horas de trabajo en jornadas de 6 horas laborales. Esto lo queremos discutir con la gente porque piensan que es imposible o que es difícil, ¿no? Sin embargo, los gobiernos, como Cambiemos, ¿no?, como el peronismo, ganan elecciones diciendo o proponiendo pobreza cero. Los datos demuestran que después de 1 año, después de 12 años, la pobreza no lograron eliminarla. Y sin embargo, ganan con eso. Nosotros lo que decimos es que se puede hacer. Podemos proponer una contrarreforma a la que planea el macrismo, ¿no?, que es la que se acaba de implementar en Brasil y se quiere implementar en el resto de Latinoamérica, donde es una reforma laboral que viene a flexibilizar más, ¿sí?, las políticas de los 90, las políticas de Menem, que hoy sufrimos y discutimos en la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Discutimos que es uno de los grandes problemas que tenemos, que está relacionada con el trabajo, y sin embargo los gobiernos desde Menem en adelante han seguido garantizando esas políticas de flexibilización y neoliberales. Nosotros queremos contraproponer a eso, una contrapropuesta, pero que sea por la positiva para los trabajadores. Por eso decimos 25.000 pesos, 6 horas de trabajo, y se puede. Nosotros creemos que se puede porque el problema no es que no hay plata, el problema es ¿a dónde se destina esa plata? Nosotros para este año vamos a destinar 240.000 millones de pesos en pagos de deuda externa, ¿sí?
Lo que le quitamos de impuesto a las grandes empresas, solamente para este año, equivalen a 70.000 millones de pesos. Nicolás, tiempo. Con eso podríamos garantizar las propuestas que estamos llevando adelante. Bien, ahora es el turno de Carmelo Cortese, Partido del Trabajo y del Pueblo. Me estoy tratando de poner el cronómetro. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Carmelo Cortese, soy docente, investigador de la universidad, consejero superior, y tal vez varios me conocen por la trayectoria sindical de los docentes universitarios. Y hoy he aceptado este honor por un lado y desafío por el otro de representar a un espacio plural que es el Frente Popular, integrado por el Partido del Trabajo y del Pueblo, Unidad Popular, Socialismo Auténtico, Socialismo Popular, Forja y el Frente Social. Nos presentamos con la personería del Partido del Trabajo y del Pueblo, que es el que tiene la personería provincial, y la lista 74. ¿Qué es lo que de nuestros trabajos como sindicalistas, dirigentes de organizaciones femeninas, productores agropecuarios, dirigentes de organizaciones de pequeños y medianos productores, vemos? Tenemos un país rico, tenemos una provincia rica, pero tenemos una marcada desigualdad económica y social. Vemos a diario los trapitos al sol de la corrupción, del cual se endilgan mutuamente distintos representantes de los sectores dominantes. Unos tiran fondos offshore, los otros tiran bolsos, se acusan mutuamente y hasta aquí pareciera que todos tienen razón, es decir, roban unos y roban otros. Hay una degradación de las condiciones laborales, de las condiciones de vida, de la droga acechando en los barrios más humildes, un tipo de droga que mata a los pibes diariamente, el aumento del narcotráfico y de la trata de personas. Aquí nosotros estamos en una suerte de paraíso. Recorriendo la provincia encontramos en cambio situaciones de infierno. Numerosas fincas y chacras abandonadas, quebradas. Me tocó ver cómo un productor pasaba el arado a 8 hectáreas de zanahoria porque le pagaban $1 el kilo, y en la verdulería del barrio Esligüé las mujeres desocupadas tenían que pagar 10 pesos. Esto es lo que nosotros observamos a diario. Podemos decir con absoluta certeza, y creo que no hay dudas de esto, de que el gobierno debe favorecer la concentración y la extranjerización. Pero no hay que engañarse. El modelo extractivo, agroexportador, depredador, estaba instalado a fines del 2015 en la Argentina. Basten algunos ejemplos. La mega minería no llegó de la mano de Macri, vino de la mano de Menem y continuó exactamente con las mismas leyes, sin modificaciones, durante la década ganada. La Barrick es un ejemplo. El vaciamiento de nuestro petróleo ocurrió durante todo este tiempo. Cuando supuestamente se nacionalizó YPF, fue para que esa sociedad anónima entablara acuerdos con cláusulas secretas con la Chevron para hacer fracking. Ahora el fracking llegó a Mendoza entre gallos y medianoche, pero unos antes y otros ahora empujaron esta modalidad destructiva y el saqueo económico de nuestros recursos. Quiero recordarles a todos que a YPF, es decir, al anterior propietario de YPF, a Repsol, se le pagó una jugosa indemnización, no se lo expropió. Si pensamos en una agricultura que echó a los agricultores y sembró soja indiscriminadamente, haciendo este negocio de agroexportación para un puñado como Monsanto en una punta de la cadena agroalimentaria y Cargill en la otra, también estaban en 2015. Entonces, se necesitan cambios muy profundos, se necesita atacar estas raíces estructurales. La educación, de alguna manera, está en sintonía con esto, porque la educación, quiera sea o no, va en sintonía con el modelo de país que tenemos. Según el tipo de economía, el tipo de estructura económico-social, será la educación que tenemos.
Hoy baste decir que tenemos un ministro, ex ministro de Educación, ahora candidato, que se enorgullece de meter preso un pibe cada día. Yo creo que con esa sola figura basta para entender qué modelo educativo tiene, por no hablar de las barbaridades que dijo antes de la campaña al desierto o de la comparación de Ana Frank y el nazismo y unas cuantas más de las que no se ha privado. Si pensamos en la educación provincial, la única propuesta... Tiempo, Carmelo. Bien, ¿acá termina? Termino con esto. Es dar palos y aplicar el ítem aula para que vayan a trabajar enfermos los maestros. Ahora el turno de Cecilia Jury por Unidad Ciudadana para tener un mejor futuro. Bueno, en primer lugar, buenas tardes a todos y a todas. Agradezco muchísimo la invitación y la oportunidad de que en esta casa de estudios, de la cual yo soy graduada, podamos debatir las cosas que nos interesan a la gente, nos puedan conocer. Nosotros entendemos que las PASO, digamos, es la oportunidad que tienen cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas de conocer a sus precandidatos y elegirlos para que ocupen un lugar en la lista. En ese sentido, creemos que es el paso para poder democratizar los partidos políticos, que es la instancia que nosotros tenemos para poder acceder a algún espacio. Creemos que la situación de ajuste a la que estamos sometidos se agravan cada día más, que este es el momento en el que podemos elegir poner un límite, ya que muchas de las iniciativas que generan estas consecuencias que tienen que ver con las situaciones laborales, con el desempleo, con los aumentos, han sido iniciativas legislativas, por lo tanto es desde estos espacios desde donde hay que poner un límite. Bueno, como les decía, yo soy licenciada en Ciencias Políticas, tuve la oportunidad de formarme en esta casa de estudios y también de militar acá porque ingresé en el año 2001, justamente el año donde una de las propuestas era el arancelamiento de la universidad pública. Entonces fue en ese momento en que estudiantes, docentes, trabajadores nos unimos para frenar estas iniciativas. Salimos a la calle y creo que hoy estamos en un contexto en donde si bien no se habla de privatización, sí podemos hablar de mercantilización de la educación. Y esto a partir, digamos, de todo lo que es la propuesta del Plan Maestro, que luego lo iremos desarrollando quienes les ha tocado este tema, pero vemos con muchísima preocupación. Y entendemos que también es para nosotros, este debate tiene que ser para nosotros el compromiso de cada uno de los precandidatos que está acá de no dejar pasar este tipo de iniciativas, de no votarlas y bueno, y de defender siempre la educación pública y los derechos de los trabajadores. Como les decía, por ahí en este ámbito de campaña en el que hemos estado caminando, recorriendo y hablando, nos hemos encontrado con situaciones críticas en relación a la educación. ¿Por qué? Porque hoy los ciudadanos tienen que elegir entre, muchas veces cuando tienen más de un hijo, quién es el que va a la escuela y quién es el que va a trabajar, priorizando que los más pequeños puedan completar los años de educación básica y quienes están en el secundario o por ahí tendrían la oportunidad de acceder a algún tipo de educación superior, tienen que ir a trabajar. En ese marco entendemos que es prioritario discutir, volver a trabajar en programas que ayuden, que apoyen el incentivo para estudiar, no solamente porque entendemos que el acceso a la educación pública como algo para todos, pero también tiene que ser de la mano de un modelo de país. Con el Plan Maestro se está hablando de, cuando hablamos de mercantilización de la educación, hablamos de qué ciudadanos se va a formar en la educación. Y vamos a tener dos tipos de ciudadanos formados.
Unos que van a ser los que van a tener todo tipo de oportunidades, entonces vamos a tener líderes, personas formadas, y otros que vamos a hacer mano de obra barata, que las grandes corporaciones podrán venir a seleccionar en las condiciones en las que ellos decidan. Entonces, creo que este tema no tiene que estar nunca fuera de agenda, por eso, sobre todo en la universidad, debatir el tema de educación, debatir lo que nos está pasando, lo que le está pasando a los trabajadores de la educación con sus condiciones laborales totalmente vulneradas. Digamos, que la ley de presupuesto haya planteado el congelamiento de la planta de trabajadores, es un tema central que creo que merece que cada uno de quienes estamos acá tengamos la opinión, porque estas cosas van a estar nuevamente en discusión con la próxima ley de presupuesto, entonces me parece que hay que dejar claramente vertida la opinión. Tiempo. Bien, ahora es el turno de Jorge Tanús por Construyendo Mendoza. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad Nacional de Cuyo que se ocupó e interesó a la clase política a participar de un debate. Bienvenido sea, porque no lo han hecho así los medios de comunicación. Y esto creo que le quita importancia a un hecho importante, que son las elecciones. Por lo tanto, bienvenida a la iniciativa de la universidad y bienvenido a la pluralidad de ideas, que aquí parece que son casi coincidentes, porque no está sentado el modelo liberal en esta mesa, no está el macrismo. Lo digo porque he escuchado al colega de Cambia Mendoza, que tiene una visión progresista todavía de la vida institucional de la Argentina. Y entiendo que eso es un defecto y es una cobardía del actual gobierno en no enviar a sus representantes a discutir ideas en un ámbito plural, progresista como es la universidad. Así que lo quiero destacar el gesto de la universidad. Voy a hacer una breve presentación porque creo que este momento de los 5 minutos es para que ustedes conozcan quiénes somos. Yo soy ingeniero civil, de mendocino, tengo 51 años, casado y tengo 3 hijos que algunos ya están empezando el camino de muchos de ustedes en la universidad. Y bueno, soy egresado también de esta casa de estudios que me trae muy buenos recuerdos y también recuerdos también de mucho esfuerzo, que me enseñó o me orientó en algunas cosas muy importantes de mi vida y que me está enseñando mucho en su formación académica a poder aplicar esto en la vida de los argentinos y de los mendocinos. Ha sido de gran valor, no solamente mi formación familiar, sino también la formación académica, técnica que recibí en esta universidad, a quien le agradezco mucho. Y respecto de lo institucional, político que estamos viviendo en estos días, voy a tratar de separarme de las vivencias que he tenido en estos últimos 90 días, que es estar en contacto con la gente para pasar a estar en contacto con ustedes que tal vez busquen en mí una respuesta académica, técnica, de la visión sobre la educación o sobre otros temas. Y les quiero contar que yo descubrí en estos días de campaña electoral que el Estado de Mendoza o el Estado Nacional está ausente de la vida de, sobre todo, la gente más humilde en la provincia. La gente que vive en el interior, la gente que está lejos de acá, muchos padres de ustedes, de los que se esfuerzan para que estudien, está sufriendo la falta de presencia del Estado en muchas de las condiciones de vida y sobre todo económicas y sociales. Y ese es un tema que debe hacernos reflexionar a todos, que tenemos que cambiar en este momento, ¿no? Cambiar de una manera más progresista. Cambiar el sistema económico. El sistema económico de la Argentina está devastado en 1 año y medio. Devastado por diversos factores. Yo llamo el pecado original del gobierno de Macri
el pago de la deuda a los fondos buitre, que saqueó la Argentina con 300.000 millones de pesos hace exactamente un año. Dinero que podría ir a la inversión en creación de mano de obra, en fuentes de trabajo, en la producción, en el agro o en el mantenimiento de los puestos de trabajo en muchas industrias. El presidente eligió pagar a los fondos buitre en vez de invertir en la Argentina. Son detalles que nos tienen que hacer reflexionar de cómo vamos a accionar el día 13 de agosto, que es la primera etapa de la elección primaria de las PASO. Y que tenemos que trabajar con esa responsabilidad. Tenemos que pensar en un Congreso Nacional, donde vamos a estar muchos de nosotros, no sé si todos, pero muchos de nosotros, en leyes estrictas de orden público, en un gran acuerdo nacional que evite ese tipo de cosas. Nosotros no podemos permitir más que se burle la voluntad popular por ese tipo de acciones negativas que han frenado la Argentina hace un año. Y nuestro compromiso con muchos de ustedes, todo esto es a favor de la educación, pero antes hay que hacer muchas cosas, es ponerle límites, como decían recién mis compañeros acá, al sistema tarifario que atropella la vida y el orden administrativo, económico de todas las familias de la Argentina. Tiempo. Bueno, me falta un montón de cosas, luego sigo. Gracias. Bien, ahora es el turno de Fernando Armañague por Frente Cambia Mendoza, lista B. Adelante. Muy buenas tardes, soy Fernando Armañague, soy abogado y doctor en Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. He sido profesor universitario de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo durante 27 o 28 años, de Derecho Constitucional en forma titular por concurso. Pertenezco a un partido, el mismo que abrazó Luis Triviño y Orlando Molina Cabrera, que quería mencionarlos y nunca dejo de venir a esta facultad sin mencionar a ambos, y les voy a decir por qué, y esto pido que se me excluya del tiempo, que es bueno que ustedes lo sepan. El doctor Miguel Matus hace muchos años, en tiempo del proceso, interpuso una denuncia por corrupción al entonces director del Instituto Provincial de la Vivienda. Fue desmentido por el gobierno militar en 1977 y el radicalismo, partido al cual pertenezco, y ya les voy a aclarar que no pertenezco a esta conducción oficial que defeccionó y entregó a la Unión Cívica Radical, a la derecha neoliberal, que lamentablemente hoy nos asfixia. Pero debo decir, en honor a estos dos grandes muertos, tanto Luis Triviño como Orlando Molina Cabrera, el partido suscribió una solicitada, la firmamos todos, éramos chicos, jóvenes, recién recibidos de abogados. Y ellos dos la firmaron, y ellos dos vivían del sueldo de la universidad, o sea que corrieron el riesgo de que el gobierno del proceso militar, de la dictadura militar, los echara como unos perros. Esa es la reivindicación que yo quería hacer de estos dos grandes hombres. Y tuve también la desgracia de compartir la muerte de Orlando Molina Cabrera el 4 de diciembre de 1983, cuando yo también viajaba en el auto que falleció nuestro querido amigo. No quería dejar pasar esta circunstancia. Y además ahora tengo que decir que lamentablemente la conducción oficial de la Unión Cívica Radical, a través de una convención amañada en Gualeguaychú, hizo perder la identidad y la individualidad partidaria que eran símbolos de esta Unión Cívica Radical que estableció en 1918 la reforma universitaria que permitió el gobierno entonces tripartito de la universidad y la gratuidad de la misma. Pertenezco a la Unión Cívica Radical del guardapolvo blanco que estableció don Hipólito Yrigoyen para igualar a todas las clases sociales de la República en la década del 10. Pertenezco a la Unión Cívica Radical que estableció el gobierno de Ilia un 25% para gastos en educación, único en la historia institucional argentina. Pertenezco a la Unión Cívica Radical que en el gobierno de Raúl Alfonsín estableció el Plan Pedagógico Nacional por primera vez después de casi 100 años,
Y por último, fui convencional nacional constituyente por ustedes, por la provincia de Mendoza, donde se estableció en la Constitución la gratuidad de la enseñanza universitaria, atento al grave riesgo que corría en la época del menemismo el arancelamiento universitario. Es decir, todas estas circunstancias que se volcaron en el inciso 19 del artículo 75 de la Constitución, como las cátedras por concurso, como la autonomía universitaria, que se colocaron para evitar que fuese una ley que derogara otra ley, es que se estableció en un texto constitucional para que nunca más se toque estos principios inmanentes a la educación argentina. Por eso, hoy, lamentablemente, no vamos a echar la culpa a nadie, pero lo cierto es que si miramos hacia atrás estaríamos diciendo como Rabindranath Tagore que toda aquella persona que tiene un farol en su espalda proyecta hacia adelante su sombra. ¿De qué sirve venir a hablar del pasado si tenemos que hablar para ustedes, para el futuro que son ustedes? Y esto es lo que venimos a tratar de decir de cuál es el diagnóstico hoy de la educación argentina, que presenta estadísticas de vergüenza. ¿Y por qué digo estadísticas de vergüenza? Porque 1 de cada 5 chicos que van al colegio secundario, solamente 1 de ellos termina. Los 4 restantes o abandonan o están en estado de repitencia hasta 2 o 3 años más. Y además el agravante que la universidad recibe a muchos chicos que vienen con serios problemas educativos, no solo de la secundaria, sino también de la primaria, como consecuencias de planes que se hacen en Buenos Aires para los porteños, mirando hacia Europa y no mirando las características de la identidad nacional que está formada por los pueblos aborígenes y también por los inmigrantes. Esta dualidad no se ha tenido en cuenta, lamentablemente, en los últimos tiempos. Y entonces, de esos 4 chicos, entran a la universidad y solamente egresan el 11% de esos chicos, cuando tardan más de 8 años, algunos en recibirse y otros desertan. Gracias, como consecuencia. Terminó el tiempo. Como consecuencia de esta circunstancia. Por eso creemos que debemos revertir esta situación con mayor presupuesto, mayor igualdad y mayor inclusión social. Gracias. Muchas gracias. Bien, ahora es el turno de José Luis Ramón por el Partido Intransigente. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Mi nombre es José Luis Ramón y por primera vez me toca incursionar en este tema de la política partidaria y competir en unas elecciones al Congreso de la Nación. Tengo 53 años, 5 hijos, soy abogado. Y me gustaría que conozcan un poco de dónde provengo. Hace 24 años, junto con un grupo muy reducido, allá por el año 94, creamos una asociación de defensa de usuarios y de consumidores. Y empezó a desandar hasta que en un momento empezó a crecer. Y el gran tema era por qué crecía una asociación de usuarios y consumidores, sobre todo porque en la Argentina no existía, no había antecedentes, había muy pocos. Acá en Mendoza se había creado una que peleaba por los temas telefónicos en ese momento. Y en nuestra Argentina ocurrió algo muy importante allá por el año 94, que fue la reforma de la Constitución, donde se incorporaron 3 capítulos a la Constitución que hacen a la visión que se tiene de la Argentina y que al menos desde nuestra agrupación creemos que debemos tener para desarrollar nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra provincia y nuestra nación. Y se incorporó el capítulo de los derechos políticos, por ejemplo. Hoy estas elecciones PASO, yo escuchaba recién a la decana cuando ella fortalecía este concepto de que tiene que haber elecciones PASO. Claro que sí, porque es parte de los derechos políticos que permiten que una agrupación amateur, como lo es Protectora, pueda participar en el Partido Intransigente con el financiamiento de toda la ciudadanía y para poder permitir que nuestras ideas puedan llegar a los consejos deliberantes, legislatura y congreso. El otro capítulo tiene que ver con el medio ambiente, es decir, se creó
una nueva visión de lo que nosotros queremos como Argentina para el desarrollo económico. Y se establece claramente y de manera operativa que queremos vivir en una patria, en un país que se desarrolle económicamente, pero en condiciones tales que se respete el medio ambiente para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los que vengan en el futuro. Es decir, que es un determinante de cómo va a ser el desarrollo económico en la Argentina. Y sobre todo, para las grandes inversiones de las que se habla permanentemente. Y el otro capítulo tiene que ver con los derechos del consumidor. Y los derechos del consumidor, que allá por el año 94 hubo visionarios que dijeron esto que viene ocurriendo en los Estados Unidos y en Europa, que es que cada persona cuando sale de su casa y aún antes es un consumidor, lo decía el presidente Kennedy en un momento que habilitó la audiencia del Congreso de la Nación en los Estados Unidos, donde dijo, todos somos consumidores, todos tenemos derecho a la información, todos tenemos derecho de que cuando nos venden algo, una cosa, tiene que ser vendido en condiciones tales que asegure seguridad y salud en el que lo consume. Y por sobre todas las cosas, si hablamos de servicios públicos, esos servicios públicos se tienen que prestar en esas condiciones y cuidando el interés económico del que utiliza un servicio. Una declaración de principios que hacen a la visión de la Argentina que queremos. Y nace toda esta asociación por esa época y avanzó en el periodo democrático que se inicia ya no el del 83, el periodo democrático del 2003, en donde se establece, claro, una nueva fuerza política que resolvió gobernar la Argentina, pero que lamentablemente perdió el norte. Y están sentados acá representantes de esos partidos, de ese partido específicamente, que durante 12 años gobernó. Y no entendió de qué trataba esta visión que tenemos que tener en la Argentina para vivir dignamente. Acá en Mendoza, basta recordar el pedido de aumento de las tarifas de gas en su momento, en donde la asociación que me toca representar tuvo un papel importantísimo, porque durante años la factura de gas en Mendoza venía con una inscripción que decía factura alcanzada por una medida judicial. ¿Qué significaba eso? Que los que gobernaban en ese momento, respetando el interés económico de los costos y de la rentabilidad de las empresas que prestan los servicios públicos, habían resuelto ajustar sus costos, adecuar su rentabilidad y dice, vamos a tener que sacar los subsidios a las tarifas para que estas empresas adecúen sus números, pero en perjuicio de los usuarios y del bienestar. Y cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de que los servicios públicos... Tiempo. ¿Por qué se me fue? Voy a continuarlo. Gracias. Ahora es el turno de Mariana Ábrego por Nueva Conducción. Buenas tardes. Muchas gracias a la Facultad por la invitación y a ustedes por estar presentes. Consideramos necesario y acertada la elección del tema del debate, que es educación, porque lamentablemente hemos retrocedido algunos pasos en la discusión educativa y hoy nos vemos sometidos a discutir la continuidad de la gratuidad de nuestra educación pública. Esto no es casualidad porque responde a la concepción del actual gobierno nacional que conduce el Estado de Mauricio Macri, que trata de atraer inversiones especulativas, usureras, promovidas por ventajas o beneficios otorgados por el mismo Estado, que sin producir bienes y servicios son capaces de obtener enormes ganancias que luego transfieren al exterior. Se suma a esto el déficit fiscal determinado por el retiro de las regalías a las minerías, la disminución de las retenciones al agro, que es cubierto con un enorme endeudamiento externo que vamos a tener que morir pagando los argentinos si esto no se revierte de acá a 100 años por lo menos. Y esto, que es cubierto por el endeudamiento, trae aparejado algunas condiciones de quienes le prestan ese dinero a Mauricio Macri, que tienen que ver con algunas modificaciones en el Estado, las llamadas reformas de este Estado, modernización del mismo, y recorte del gasto público en algunas actividades que consideran poco rentables, poco productivas o poco beneficiosas. Ambos requerimientos incluyen a la educación, porque por un lado
se necesita, desde nuestro punto de vista, enormes recursos para poder sostener la gratuidad de la misma, y por otro lado es estratégica en la formación de los ciudadanos que van a discutir el próximo paso o las próximas actividades que va a desarrollar nuestra ciudadanía. Ellos también lo saben que es estratégico, es por eso que exigen modificaciones en la misma. A nosotros nos preocupa que, por ejemplo, el actual presupuesto educativo se haya reducido en los últimos 2 años y hoy estén destinando más recursos del presupuesto nacional al pago de la deuda, de los servicios de la deuda, y mucho menos a educación. El porcentaje para el pago de deuda es del 10% de nuestro presupuesto y educación solamente 6,8%. Y para que tengan un número más en la cabeza y nos alarmemos por estos datos que están ocurriendo, si observan el presupuesto de la Universidad Nacional de Cuyo actualmente es de 3.000 millones de pesos, que traducido en dólares, con la cotización actual, es de 166 millones de dólares. Solamente en el primer semestre se fueron del país de forma legal e ilegal 7.000 millones de dólares. Esto equivale a 42 presupuestos de la Universidad Nacional de Cuyo que hoy están fuera de nuestro país y podrían haber sido utilizados para mejorar las condiciones de nuestros docentes, las condiciones de cursado, de infraestructura, y por qué no implementar el turno noche de cursado, que estamos hartos de escuchar que no hay presupuesto para poder hacerlo. Este dato, que nos preocupa y nos alarma, debería ser discutido en el ámbito de la universidad, de las escuelas primarias y secundarias, en los sindicatos de trabajadores, en los centros de estudiantes y la federación. La pregunta es ¿por qué no ocurre? ¿Qué se enseña en los planes de estudio? ¿Qué se explica en las aulas universitarias y en las escuelas que no determina que haya millones de argentinos en pie de guerra para discutir y defender la educación pública y gratuita? Y cuando indagamos quién determina nuestros planes de estudio, nos encontramos con resabios de la Ley de Educación Superior. Y cuando indagamos aún más en el Plan Maestro, vemos que es sugerido por el Banco Mundial, el mismo que le puso las pautas a la Ley de Educación Superior, a la Ley de Educación Primaria y Secundaria en los 90. Ese es el motivo por el cual en los contenidos que nosotros estudiamos no encontramos respuestas a las necesidades de los ciudadanos, sobre todo que más sufren en nuestro país. Y por qué no en América Latina, que como ustedes sabrán, tenemos procesos y vivencias similares en la medida en que, por ejemplo, los chilenos también están discutiendo hoy todavía, después de muchos años, la gratuidad de la educación. Vemos también que los brasileros sufren en la medida que se implementa una reforma laboral que atenta contra los trabajadores en beneficio de los empresarios. Estos contenidos no son discutidos por una necesidad, para garantizar que los argentinos no pataleen. Tenemos que pensar en la modificación de los planes de estudio, en la incorporación del turno noche de cursado, de manera tal que esta casa de estudios y el sistema educativo en su totalidad sea verdaderamente nacional, profundamente democrático en su discusión y con un enorme contenido popular por su composición social. Esa es la tarea que tenemos por delante y nos comprometemos en el Congreso a empezar a discutir y a modificar la educación argentina y latinoamericana. Muchas gracias. Bien, ahora es el turno de Roberto Reutemann por Encuentro por Mendoza. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería felicitar a las autoridades de la facultad, a las autoridades de la universidad por hacer esta reunión, este debate. Me parece que lo que estamos necesitando, no solo en Mendoza, sino en toda la Argentina, es abrir el debate y discutir en serio, abrir las cabezas y tener otras miradas. Entonces, felicitar también al gremio por la actitud que tuvo de plantear esta discusión y a la universidad agradecerle por receptarla. Quiero decirle que tengo que presentarme quién soy. Soy Roberto Reutemann, la mayoría de ustedes me conocen porque damos clases juntos, somos parte del equipo de esta facultad. Acá está mi script, anda bien la piba. No es mérito de la cátedra, no. Pero nos conocemos de hace mucho, digamos. No necesito mucha presentación y quiero usar los 5 minutos en decirle, primero, somos una agrupación relativamente nueva en el sentido de que convergemos en esto que se llama Encuentro por Mendoza, que habrán escuchado 504, eso lo tiene así, que es nuestro mayor patrimonio ha pasado a ser eso, junto con los valores morales que portamos. Y en realidad
Nuestra candidata a diputada nacional en primer término, la compañera Baldini, está en dos actividades simultáneamente. Una que tiene que ver con el fracking en Mendoza, que algo se dijo y algo diremos, y otra que tiene que ver con organismos de derechos humanos, porque no sé si ustedes saben que ha desaparecido una persona en la República Argentina en democracia. Nuestra solidaridad y nuestro repudio frente a esa situación. Miren, cuando hablaba José Luis Ramón recién, yo pensaba cuál es el tema central del discurso de todas las personas que están acá compartiendo esta inquietud. Y la verdad que la política tiene una deuda con la sociedad argentina, y la política tiene una deuda con la sociedad mundial. La política, como nosotros la concebimos, todos los que estamos acá, más allá de las diferencias que podamos tener, ¿qué es lo que pensamos? Que es una herramienta para la transformación de la realidad. Frente a una injusticia es como surge la necesidad de su reparación colectiva. Y me parece que cuando la política se aleja de la vida cotidiana de las personas es cuando no tiene que ver. Planteado en términos teóricos, si ustedes quieren, porque acá hay muchos que les gustan ese tipo de discusión, a mí no me gusta tanto, pero está de moda hoy en el mundo, después de lo que pasó con Trump, después de lo que pasó con el Brexit, después de lo que pasó en España y en Francia, ¿cuál es la discusión de moda hoy? De nuevo la misma de siempre, reconocimiento de derechos versus distribución del ingreso. La mayoría de los que integramos nuestro espacio somos peronistas, no todos, hay muchos de otros partidos, por eso no estamos dentro del PJ necesariamente siendo muchos afiliados. Por lo tanto, esta es una discusión ya zanjada en el tiempo al mismo estilo como el cura Lloren ahí en el barrio de San Martín, que dice primero la casa de los hombres, después la casa de Dios. Mejor que decir es hacer. Entonces teníamos 100 años de reforma universitaria, se van a conmemorar el año que viene. Un evento trascendente, Fernando lo remarcaba. Un evento que no es patrimonio de ninguna agrupación ni de ningún partido político, es patrimonio de la Argentina. No obstante eso, ese grupo de jóvenes que soñaron esas cosas tuvieron que esperar muchos años y realizadores para que vinieran a decretar la gratuidad de la enseñanza, que seguía siendo una declamación, pero no una realidad. Entonces, si no hay posibilidades de acceso a los bienes, ¿de qué basta el reconocimiento de derechos? Para el reconocimiento de derechos ya sabemos, ya lo dijo la señora Eva Perón hace muchos años, donde hay una necesidad, nace un derecho. Lo que en realidad necesitamos son volver a la pelea por el sentido común de la política. Estamos frente a una situación grave en la República Argentina. Esa brecha que se nos plantea mediáticamente entre Macri y Cristina, para hacer una simplificación grosera de la realidad, es la representación grotesca, historietil y duranbarbista de una vieja tradición de la República Argentina, que es una contradicción entre patria y colonia, existiendo patriotas de un lado y de otro. La contradicción sigue siendo la misma. Y esto tiene muchísimo que ver con la educación, porque como todos dijeron, acá no se puede pensar en un sistema educativo si no se piensa en una comunidad donde todos vivimos. Un sistema político, lo mismo que un sistema científico, un sistema educativo, al mismo tiempo, es parte de una situación general. Y acá se explicó con bastante claridad cómo surge el plan maestro, por qué es funcional a este tiempo. Y ya que alguno habló de Chile, Chile es un país de 17, 18 millones de habitantes que puede pensar en una estructura agroexportadora porque es un mercadito así de chiquitito. Nosotros somos un país de 45 millones de habitantes, no nos alcanza con lo que comercializamos en el comercio exterior. Necesitamos fortalecer el mercado interno. Esa es la educación. Gracias, Roberto. Y después seguimos. Bien, para finalizar esta primera ronda de presentación, el turno de Noelia Barbeito del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Noelia Barbeito, tengo 35 años, milito desde el año 2000, rompiendo con ese mandato del no te metás de los 90 y después de la dictadura. Soy profesora en Historia y recientemente profesora invitada en la cátedra Introducción a las Ideas de Izquierda acá en la universidad junto a Sergio Onofrio, Octavio Stachiola y Juan Ignacio Román junto a otros compañeros. Soy senadora actualmente, pero no quería empezar sin repudiar la represión al pueblo mapuche y sin exigir la inmediata aparición con vida de Santiago Maldonado. Con vida se lo llevaron y con vida lo queremos. Se están haciendo jornadas en todo el país y acá también entra la discusión sobre la educación, porque he visto
estos días en las redes a muchísimos intelectuales e historiadores justificar lo que están haciendo el pueblo mapuche, justificar la historia para entregarle la tierra a los Benetton, a los amigos del presidente Macri, y justificar así también la desaparición de una persona. Entonces acá los intelectuales tenemos mucho que decir sobre la verdad histórica y no contra las justificaciones que hacen estos personajes. En primer lugar, como nos convoca hoy el tema de educación, nosotros creemos que hay un grave precedente que viene desde los años 90, que es la descentralización de todo el sistema educativo y también del sistema de salud, que no se ha logrado revertir y que ha llevado realmente al desfinanciamiento y a la penuria a todo nuestro sistema educativo. Los datos cada vez son de un mayor privilegio, de una mayor concentración de alumnos en la educación privada, en detrimento de la educación pública. Y así vemos cómo se sigue financiando la educación privada. Quieren llevar con el plan maestro a un sistema dual de educación, donde por un lado estén aquellos sectores especializados, como aquí se decía, y también otro lugar, como tienen en otros lugares del mundo, a la escuela pública como un depósito de pobres, que luego sean la mano de obra precarizada. Así también quieren llevar a la segmentación y a la fragmentación de la sociedad, preparando un mundo del trabajo donde haya unos pocos especializados y otros muchos, precarizados, con salarios de hambre y pobreza. El plan maestro, el ítem aula, son todos planes que arman los gobiernos donde en primer lugar le ponen el foco del problema de la calidad educativa a los docentes. Son los grandes causantes para este gobierno de los males de la educación, no el desfinanciamiento, no el problema de la infraestructura escolar, no el problema de los salarios de los docentes, de los celadores, de los administrativos. Quieren hacer en el plan maestro, por ejemplo, carreras de directivos, es decir, donde ya no salgan los directivos dentro de la educación, sino que sean preparados como gerentes, como administradores de una empresa. Quieren también dar becas vocacionales para incentivar justamente y hacer esta meritocracia de que algunos pocos puedan seguir, los que tienen verdaderamente vocación, y otros pocos sean maestros que tengan salarios de hambre. Nosotros queremos retomar la historia. En los años 70 se hizo un congreso pedagógico de CETERA, donde allí se discutió cuál era la ley de educación que se necesitaba, con el conjunto de la comunidad educativa, los trabajadores, los estudiantes, los padres, los sindicatos, las organizaciones sociales y estudiantiles. Eso hay que volver a hacer, no discutir leyes en un escritorio con una calculadora al lado. También, para garantizar una verdadera educación pública, hemos propuesto el boleto educativo gratuito, que puede sonar como otra de las utopías, pero que sería muy sencillo si en nuestra provincia los diputados, los senadores cobraran como un trabajador, se podrían obtener los 120 millones que son necesarios para que se implemente el boleto educativo en toda la provincia. También, con respecto a la educación universitaria, todavía tenemos la herencia de la educación menemista, y queremos no solamente un sistema universitario donde puedan ingresar los estudiantes, sino también donde puedan egresar y combatir las miserias del atraso productivo, de la desocupación y de la contaminación que este sistema quiere naturalizar. Gracias. Bien. Una vez finalizada esta etapa de los 5 minutos, ahora vamos a pasar a los 3 minutos por cada uno de los precandidatos y precandidatas a hablar del tópico que sacaron recién en la votación. Previo a ello, quiero hacer una salvedad que no lo hicimos antes. Lamentablemente no vamos a tener preguntas del público porque pensemos que una pregunta la tienen que responder los 9 precandidatos y eso sería imposible. Así que lamentablemente hoy lo que vamos a hacer es escuchar propuestas en torno a los temas que eligió la organización de este debate. Bien, ahora sí estamos listos para los 3 minutos iniciales. Turno en el primer lugar, Nicolás Fernández,
Podemos con la izquierda, el tópico Plan Maestro y legislación educativa. Bueno, para empezar, el Plan Maestro viene como una vuelta de rosca para terminar de ajustar a la educación, ¿no? En continuidad de la ley que venimos sufriendo hace ya muchísimos años. El Plan Maestro viene a flexibilizar los planes de estudio, a flexibilizar la situación laboral de los docentes y a privatizar los contenidos y abrirle las puertas a los fondos privados dentro de la universidad pública y, por ese lado, recortar presupuesto estatal. Acá no se puede discutir si el Plan Maestro está bien o el Plan Maestro está mal. Para nada, el Plan Maestro está mal, es un hecho, pero no lo digo yo, ¿sí? Lo dicen los docentes universitarios, los docentes... los compañeros de FADIUNC que vienen hace ya muchos meses explicando por qué no solo acá en Argentina, sino los docentes de Latinoamérica se están oponiendo a este plan que intentan imponer en todos nuestros países. Por lo tanto, es a ellos a los que tenemos que escuchar explicar lo que lo explican muy bien en detalle, por qué no podemos darle espacio a este plan que vienen a imponernos. Por otro lado, lo que necesitamos es mayor presupuesto, no menos presupuesto para educación, ¿sí? Actualmente el presupuesto universitario, el 90% del presupuesto universitario se destina a salarios, todos lo saben los docentes y los estudiantes. Todos los años los estudiantes y los docentes estamos con conflictos porque el presupuesto no alcanza. Ese es el gran problema que tenemos en la educación, porque la partida presupuestaria que tenemos no alcanza para hacer los arreglos que hacen falta en las universidades, para dar los materiales a las diferentes carreras y a las diferentes materias que necesitamos, ¿no? Lo vemos todos los días los que somos estudiantes en los cursos y los docentes también. Entonces nosotros creemos que de plano hay que combatir este Plan Maestro que van a intentar meter en Argentina, pero... Para eso, para que se implemente, van a necesitar que primero pase, ¿no? Entonces, yo quiero que presten atención a todos los que van a exponer hoy, los candidatos que están acá, porque seguramente todos se posicionan en contra del Plan Maestro. Pero después, cuando les toque ser diputados nacionales, yo quiero ver cómo votan, ¿no? Porque me parece de un cinismo muy grande y de una caradurez increíble de algunos sectores que planteen, por ejemplo, que no puede ser que estemos pagando la deuda externa y que no destinemos esos recursos a educación, por ejemplo, pero son los mismos diputados de sus bloques los que votaron a favor de ese pago de los buitres y la deuda externa, ¿no? Entonces, ¿qué nos están proponiendo? ¿Que van a combatir al Partido Justicialista de la UCR desde adentro? Bueno, nosotros no creemos que se pueda combatir desde adentro. Por eso nosotros creemos que tenemos que conseguir un polo de izquierda, ¿sí?, de unidad de todos los sectores de izquierda social y política que se planten en contra de estas políticas de ajuste, no solo en educación, sino en salud, y que propongamos una salida alternativa desde la izquierda. Gracias. Ahora es el turno de Carmelo Cortese, el tópico Ciencia y Técnica. Bien, dado los 3 minutos, títulos rápidos. Primero, hay que frenar la ofensiva actual que todos hemos visto en estos días con la presencia policial, inclusive con el avance de la precarización y la expulsión lisa y llana. Es decir, un problema presupuestario, pero que tiene que ver con los contenidos que se le quiere dar de parte de este gobierno. Eso requiere no discursos preelectorales nuestros, sino unidad de acción de los jóvenes científicos, de los becarios, del personal de ciencia y técnica, al estilo que hace, por ejemplo, un sindicato como Conado Histórica, que se plantó frente al gobierno de Macri, mientras otros, que hablan mucho, corrieron rápido a firmar la paritaria con el ministro Bullrich. Entonces, unidad de acción de los trabajadores para frenar, porque esa es la realidad, hay que resistir. Segundo, ¿qué pienso para adelante? Bueno, la ciencia y técnica no es un problema tecnológico, es un problema político y social al cual, desde el cual se mira la cuestión tecnológica. El mejor resumen que yo he visto del tema es el del documental Argentina Latente de Pino Solanas, que recomiendo que todos veamos. ¿Qué implica esto? Que nosotros, en lugar de hablar de proyectos del siglo XXI que le gusta mucho a Macri, hay que pensar en cuántas cosas del siglo XIX y XX se han arrasado y se han perdido en la Argentina. Una, el ferrocarril,
¿Qué hemos hecho con el ferrocarril? Allá en el 2010, Debido firmó el convenio con los chinos para intercambiar soja por vagones chinos. En lugar de reactivar nuestra industria nacional con ciencia y técnica local, se firmó eso. Hoy el gobernador Cornejo hace lo mismo, dice que el ferrocarril San Martín lo va a reactivar una empresa china. Entonces, para la industria nacional necesitamos desarrollos científicos y tecnológicos propios. La flota marítima y fluvial. Crear polos de empresas públicas, estatales, nacionales y provinciales para el desarrollo, por ejemplo, de genéricos en la industria farmacéutica, rompiendo con uno de los grandes problemas que tenemos en cuanto a costos para la salud de la población, para lo cual tenemos desarrollo, pero están pisoteados. Producción de vacunas, producción de genéricos. En cuanto a la energía, nosotros tenemos una matriz dependiente de los hidrocarburos y nosotros tendríamos que fomentar energías limpias y alternativas. ¿Qué deberíamos hacer? Un impuesto especial que duplique las regalías petroleras actuales de las empresas que ganan todos en forma infernal, no voy a explicar ahora el mecanismo del petróleo, para crear un fondo de desarrollo de estas industrias alternativas. Problema del agua, clave que resolvamos eso, terminó y que ayuden a los pequeños y medianos productores con serios problemas del agua con el desarrollo que debemos hacer en beneficio de ellos. Gracias. Les recuerdo a los candidatos que tenemos 2 minutos finales para poder agregar algo más que se les haya quedado en el relato. Bien, ahora es el turno de Cecilia Jury por Unidad Ciudadana para tener un mejor futuro y el tópico condiciones laborales. Bien, cuando analizamos el tema de las condiciones laborales, en particular en este caso de los docentes, obviamente no está ajeno a la realidad que todos conocemos, que es el desmejoramiento total de las condiciones, de los salarios. El salario docente lleva 2 años de pérdida de poder adquisitivo, porque lo que se termina cerrando es muy por debajo de la inflación. Como respuesta a esto, hemos encontrado que desde los gremios, los estudiantes han estado en la calle defendiendo. Tuvimos en el 2016 una marcha que unió a 40.000 docentes y estudiantes exigiendo que se abriera la paritaria, exigiendo un aumento de presupuesto. Este año con mayor cantidad y con mayor participación lo mismo. Tuvimos una marcha federal de la educación con 400.000 docentes y estudiantes que se movilizaron y que llevaron representantes de todas las provincias y particularmente el tema también de la escuela itinerante, que todos sabemos cómo terminó, con una feroz represión. Entonces, por ahí nosotros vemos que el tratamiento mediático que se ha hecho de esta cuestión, poniendo en el centro de la discusión el rol del docente, tratándolo como un vago, como alguien que no asiste, como alguien que quiere cobrar, es lo que da el puntapié para instaurar el plan maestro. El plan maestro, que como decían también anteriormente, viene pensado y puesto en práctica desde el Banco Mundial, parte de la concepción negativa del docente, ¿sí? Del docente como alguien que no elige, que no lo hace por amor, siempre poniendo el eje y en centro del debate, corriendo la discusión desde lo salarial hacia el rol visto con una connotación negativa. En ese marco, como decía también, el tema del congelamiento de la planta docente está haciendo un avasallamiento sobre la autonomía de la universidad y esto lo tenemos que discutir. El tema de la eliminación del fondo de compensación docente, todos sabemos que ese fondo servía porque una vez que se definía cuál era el mínimo del salario mínimo vital y móvil que se iba a dar a los docentes, este fondo servía para que en todas las provincias se pudiera llegar. Se plantea la eliminación de acá a 4 años de este fondo. El cuestionamiento de la calidad educativa y del rol del docente lo que hace es ir desligando al Estado de su responsabilidad, que poco a poco se va retirando, también como decían, de lo que es educación, de lo que es salud, y este proceso nosotros lamentablemente ya lo vivimos.
Bueno, por último... Gracias. Lo sigo, en los 2 minutos. Ahora es el tiempo de los 3 minutos para Jorge Tanús, Construyendo Mendoza, y el tema es Plan Maestro y Legislación Educativa. Bueno, voy a tratar de ser muy breve y por lo menos que queden los conceptos que quiero que todos tengan presentes y que son mis convicciones y mis principios respecto al tema de la educación. El primero es que estoy convencido y voy a seguir manteniendo y votando a favor de que la educación siga siendo uno de los baluartes de nuestro país, la educación pública, inclusiva, que permite que millones de jóvenes puedan tener un mejor futuro. Lo segundo, también conceptualmente, ideológicamente, tiene que ver con los docentes, y es que como peronista estoy a favor de que no haya cosas por decreto, acuerdos laborales por decreto, sino que estoy a favor de las paritarias libres para fijar las condiciones de remuneración y las condiciones laborales que se merecen los docentes argentinos. Lo tercero, y esto es lo que tal vez me preocupa, que tiene que ver con lo académico, y es, voy a ver si puedo explicarlo bien, me quiero situar en la edad clave de nuestros jóvenes, que es entre los 18 y 19 años, donde tienen que decidir qué hacer con el futuro, ¿no? Y donde la mayoría de los argentinos piensa que la universidad puede ser un mejor futuro para todos nosotros. Entonces de allí, en ese lugar me sitúo y miro para adelante, y a veces pienso que los exámenes universitarios o los preuniversitarios son muy restrictivos con quienes pretenden tener un futuro en la universidad pública. Y muchos de ellos, a veces sin recursos, terminan mendigando algún lugar en alguna universidad privada que no terminan de poder pagar y terminan abandonando. Entonces no digo que se flexibilicen las condiciones de ingreso, sino que se ponga atención en una mirada hacia atrás y en el fortalecimiento de las condiciones académicas de los colegios secundarios de nuestro país y en particular de Mendoza. Es un punto clave porque define el futuro de la vida de muchos jóvenes argentinos. Lo segundo que quiero decir es que, también mirando para atrás de los 18 años, mi visión respecto de la educación tiene que ver con que no es solamente una cuestión académica, sino también una cuestión social, cultural y deportiva, que permita que muchos jóvenes que hoy están a mano de la inseguridad, del delito, de la marginalidad, puedan complementar su formación académica en nuestros colegios secundarios con actividades culturales y deportivas que los formen mejores como personas. Y este concepto es: invirtamos mucho más en docentes, en médicos, en doble escolaridad que en policías, armas y represión. Y me quedó una cosita muy breve, pero la digo al final, 2 minutos finales. Bueno, gracias. Ahora es el turno de Fernando Ormañague por el Frente Cambia Mendoza, lista B, y el tópico condiciones laborales. Muchas gracias. Yo pertenezco a la lista 501B, que es una pequeña lista que se salvó del naufragio del misil de Cornejo. Es decir, que vamos con la boleta corta. Y como me toca hablar de las condiciones laborales, también en honor a la boleta, cortamente vamos a decir 3 cosas. Primero, el tema del plan maestro es pernicioso para la flexibilización, porque establece y va a establecer la flexibilización laboral que ya la tuvimos con Menem. Si nosotros tenemos la posibilidad de ingresar al Congreso, doy mi palabra de honor que yo no votaré el plan maestro porque es una regresión y transgrede el principio protectorio de los trabajadores y el principio fundamental de convencionalidad de los tratados internacionales sobre derechos humanos. Quiere decir que la legislación argentina no puede derogar ya conquistas establecidas porque ya tenemos un tratado
como el pacto civiles y políticos, que tienen inserción directa en la Constitución Nacional y tienen jerarquía constitucional. Entonces, todo este plan maestro es absolutamente inconstitucional y va a merecer que la Argentina pague la responsabilidad una vez más por haber transgredido el principio de progresividad establecido en los tratados internacionales. Segundo, debemos erradicar el Ministerio de Educación de Buenos Aires. Creemos que eso es un parásito que sirve para acomodar a los regalones de la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto que el tema de la Universidad Nacional debe ser mérito de una Secretaría de Estado, pero no puede ser una situación elefantiásica la que vive hoy el Ministerio de Educación, que si ustedes van no saben para qué están y realmente el gasto público en la burocracia es terrible. Por supuesto que ratificamos la exención de los impuestos del IVA a los alimentos de primera necesidad y que la variable de ajuste son los trabajadores, que son los que primero sufren el 21% del IVA. Y por último, el control del presupuesto universitario, porque hay muchos nichos que se ignoran y se desconocen. Por eso creemos que una de las propuestas es que los docentes, los estudiantes, los egresados y el personal administrativo conozcan fehacientemente a dónde va el dinero de la educación argentina. Como es boleta corta, también somos cortos nosotros. Muchas gracias. El turno de José Luis Ramón por el Partido Intransigente, el tema Plan Maestro y Legislación Educativa. La verdad que me está costando muchísimo resumir en los 3 minutos que tengo el tema tan amplio como lo es este del Plan Maestro y de la legislación de educación. Les propongo, esto lo tengo subido en la página de Facebook, Protectora 2017, donde lo podrán leer de manera completa, y fue hecho allá por el año 2014, cuando todavía no estaba esta inmediatez del tema. Y voy a empezar por lo que concluyo como propuesta en el Congreso cuando nos toque ser diputado de la Nación. Y es que hay 2 leyes que están limitando cualquier posibilidad de desarrollo de un sistema educativo completo, en donde las 2 pirámides que lo sustentan, por un lado la administración de la educación y por el otro lado, como dicen ahora en el sistema moderno, el coaching, la organización, el desarrollo de los docentes, tenga un presupuesto adecuado. Una de esas leyes es la Ley de Coparticipación Federal y la otra, la Ley de Financiamiento Educativo. Y el primer punto es que los 5 diputados que nos toca ingresar en el Congreso nos tenemos que poner de acuerdo para tratar este tema. Y sobre todo, la Ley de Coparticipación Federal, y les cuento. La Rioja recibe el 2,15, Mendoza el 4,33, Río Negro el 2,62, San Juan el 3,51 y San Luis el 2,37. Se ríen de nosotros los gobernadores. En época de un gobernador que lamento, colega Armañague, pero así fue, se sancionó una ley que solamente puede ser modificada con la unanimidad de criterio de todos los gobernadores. Hay que lograr ponernos de acuerdo para modificar estos porcentajes. Y el segundo es una ley, claro, como el Estado Nacional se sacó de encima el tema de la educación primaria y secundaria, es la ley 26.075 que asigna desde el año 2006 al 2007 una asignación de presupuestos del 6,8 para la educación. Propuesta del Partido Intransigente es que eso no puede tener un piso menor del 8%. Y hay que pelear por el 10% para que el presupuesto de educación sea suficiente para sustentar un proceso educativo como corresponde. Y hay otro tema que tiene que ver con el poder de este sistema que pretende sojuzgarnos. Hay un gobernador de acá de Mendoza, que actualmente está gobernando, que lamentablemente no ha venido al debate, porque es él el que está haciendo la campaña por nuestra colega del Frente Cambia Mendoza, y instauró un sistema para castigar a los docentes en vez de empoderarlo, el ítem Maula. Instaura un sistema de represión del docente, cuando lo que tenemos que lograr es la capacitación de los docentes para dársela a los alumnos. El ítem Maula es la conclusión
del fracaso del Estado para controlar a un pequeño grupo que no sabe hacer las cosas como corresponde. Tiempo. El ítem aula debiera ser un incentivo para los docentes. Tiempo, José Luis. Ahora es el turno de Mariana Ábrego, nueva conducción, el tópico ciencia y técnica. Uno de los principales embates que ha sufrido el desarrollo científico y tecnológico en nuestro país es la privatización del satélite ARSAT-3, que ha sido vendido en un 51% de sus acciones a una empresa norteamericana y ha puesto en tela de juicio la soberanía orbital de nuestro país y el acceso al derecho humano de la comunicación y el acceso a las telecomunicaciones en diversos sentidos: telefonía móvil, internet y contacto entre diferentes puntos, diferentes países y regiones y sobre todo entre diferentes pueblos que componemos este mundo. Este es el primer atentado. El segundo es la reducción del presupuesto que sufrió el CONICET, que recibe un 32% de presupuesto menos respecto al año anterior, y esto ha significado una reducción en quienes ingresan también a este centro de investigaciones y en punto a lo que se investiga, que este punto es central porque hay que entender que la ciencia y la investigación científica tampoco es neutral. Hay que rediscutir qué es lo que se está investigando y cómo ponemos el conocimiento que proviene de las universidades nacionales al servicio de la satisfacción de las demandas que tenemos los argentinos y los latinoamericanos. Mencionaban recién la necesidad de la construcción de un ferrocarril. Ser capaces de integrar a los pueblos latinoamericanos por vía terrestre, por vía aérea, por vía fluvial. Ser capaces de poner ese conocimiento al servicio del cuidado del medio ambiente, de nuestra casa común y de una especie en peligro de extinción que algunos autores dicen que somos los seres humanos. Un ejemplo de esto es la innovación propuesta por el CONICET en la creación de ladrillos PET. Científicos de universidades nacionales se pusieron a pensar cómo se utilizaban esas 12 millones de botellas por día que se tiran en la Argentina para la construcción de viviendas que cumplieran a su vez una función social y una protección del medio ambiente. Ya hay un primer intento de esto en el municipio de Junín y se construyó ya la primera vivienda social que cumple los requisitos de ser segura, de ser económica y de cubrir obviamente las necesidades sociales de las familias que no pueden acceder a las viviendas debido al enorme costo que tiene construir hoy en nuestro país. Esta vivienda, que es producto del conocimiento, la ciencia y la técnica de las universidades nacionales, es el ejemplo que tiene que seguir nuestra Casa de Estudios y otras tantas para poner en función social la ciencia y la técnica que no es neutral. Este tiene que ser el tópico que guíe a los próximos gobernantes de nuestro país, de forma tal que las necesidades de los latinoamericanos y los argentinos se satisfagan, también utilizando la cantidad de cerebros que promueve nuestra educación nacional. Ahora es el turno de Roberto Reutemann con el tópico condiciones laborales. Primera regla, digamos, para los que estudiamos economía desde una mirada, porque en todo hay miradas, como se decía más temprano. Primera regla, si uno observa los países del mundo, los países que más crecen, que mejor nivel de calidad de vida tienen y más respeto por el medio ambiente, son los países que tienen sus trabajadores asalariados con el mayor nivel de remuneraciones y en blanco. Esa regla general que se verifica en la mayoría de los países también se hace presente en el plan maestro, en su ausencia en el plan maestro. También se debería aplicar, digamos, a los docentes universitarios, porque en este caso estamos viendo el tema de la incidencia en la educación terciaria del plan maestro, que en realidad plantean la educación universitaria, no terciaria. Ese es uno de los puntos de la discusión. La segunda cosa importante es que la única de las instituciones que queda en pie en la República Argentina es la escuela. Entonces, si nosotros pensamos que por lo menos uno de cada 4 pibes de esos que están ahí van a trabajar en oficios que hoy no existen, vuelve a ser importante otra vez la formación en valores más que el desarrollo de destrezas. También ese. Y a la vez, ¿con qué coexistimos? Con un país donde el consumo de leche ha disminuido. Estos son los problemas que tenemos, es un problema político general. El problema de las condiciones salariales de los docentes se
se implica y está explicado por las condiciones generales del país. Lo mismo que el desarrollo tecnológico que acá se decía, porque no es cierto que los mayores avances científicos y tecnológicos y las mayores innovaciones tecnológicas hayan sido conquistados por genios innovadores en la isla de Pascua. Son personas en general sostenidas por el esfuerzo de los estados y en general son personas asalariadas trabajando dentro de instituciones científicas, como son las universidades y los organismos de investigación, cosa que falta también en el plan maestro, establecer cuál es la conexión entre los organismos de investigación y la investigación que se realiza en nuestras universidades. Se habla de un montón de posibilidades. ¿Por qué los profesores universitarios no tienen formación de posgrado? Y dicen, es muy escasa la formación de posgrado. Ahora, nunca se dice de dónde salen los recursos para ayudar a esos docentes si quieren desarrollar su formación de posgrado. Y el programa que existía más o menos para esas cosas, que se llamaba Profite, ha sido congelado. Porque, ojo, que el macrismo, que ha venido para despojarnos, es inteligente su accionar, no suprime cosas. Yo discrepo con mi amigo y vecino Fernando. No suprime cosas, las deja congeladas. Como el plan Progresar. La ayuda que se le brindaba a aquellos muchachos que hacían un esfuerzo para estudiar, lo que hacen es dejar el valor establecido en el tiempo y la propia inflación se encarga de su licuación. No hace falta derogar y generar conflicto, salvo cuando alguna persona del gobierno hace las barbaridades esas insensibles como sacar las pensiones no graciables. Gracias, Roberto. Bien, para finalizar esta ronda de los tópicos, el turno de Noelia Barbeito, del Frente de Izquierda de los Trabajadores, el tópico Ciencia y Técnica. Bueno, en primer lugar, como ya se dijo en esta mesa, repudiar también la ocupación del CONICET por parte de la Federal como un intento de acallar la protesta de los trabajadores o becarios del CONICET para que se cumpla el acta acuerdo. En segundo lugar, señalar que claramente el gobierno de Macri quiere llevar el CONICET hacia una orientación empresarial. Pero ¿hace cuánto que venimos escuchando por parte de diferentes gobiernos que hay muchos sociólogos y pocos ingenieros? Que queremos más ingenieros y menos sociólogos y ahora le han agregado menos abogados también. Muchos plantean el Plan 2020 como una alternativa, pero incluso Barañao, que estuvo con la gestión anterior y ahora se pasó, también tenía una clara orientación hacia sectores privados. Claramente viene el desfinanciamiento de la educación desde hace muchísimos años, lo cual lleva a buscar financiamiento de instituciones privadas, que son las que financian los laboratorios, que para las petroleras, para poder extraer el petróleo en el menor tiempo posible con un método como el fracking. También las universidades que se vieron obligadas a aceptar los fondos de la lumbrera, ¿sí?, a costa de contaminar nuestro suelo. Casi que la remediación era que le daban un poco de plata a las universidades. Y la Ley de Educación Superior, que claro, estuvo y continuó desde los años 90 hasta el día de hoy, que no solo degrada la educación de grado y apunta a fortalecer los posgrados, sino que significó un claro continuamiento en las condiciones de precarización laboral de los docentes de las universidades, que si yo no me equivoco, acá y en todas las universidades siguen habiendo docentes ad honorem, docentes que no cobran por el cargo que tienen. Entonces proponemos la anulación de la Ley de Educación Superior y que, entre otras cosas, se quite el ingreso restricto a medicina. Nosotros queremos parafraseando, si me permiten, a un científico de los años 60 y 70 que hacía un llamado a todos los científicos para que liberen del culto a una ciencia adaptada a las necesidades de este sistema social y se dediquen su talento, su ciencia, a reemplazarlo por un sistema nuevo. No queremos humanizar este sistema, reformarlo porque es imposible, porque vive del lucro y de la vida del resto. Queremos transformarlo por otro sistema, porque haya tecnologías que permitan desarrollar la producción para que el trabajo deje de ser una carga tan pesada para unos pocos y que permitan una relación más armónica con la naturaleza. Muchas gracias. Bien, finalizada esta ronda de los tópicos, ahora le vamos a dar 2 minutos a cada candidato para un cierre final.
Noelia, nos vamos a aprovechar que has terminado recién. Bueno, como fue la última de esa ronda, vuelve a comenzar y finaliza con 2 minutos. Bueno, muchas gracias a los que han organizado este debate, me parece muy importante. Y bueno, finalizar diciendo que este 13 de agosto podemos dar un paso importante y llevar una voz de los trabajadores, las mujeres y la juventud nuevamente al Congreso de la Nación. Claramente ellos prometieron un cambio, pero lo único que hicieron fue gobernar para los ricos, mantener sus privilegios de diputados y senadores que siguen cobrando en la provincia de Mendoza más de 85.000 pesos y atacar el bolsillo de las familias trabajadoras. Nosotros queremos una sociedad donde nuestras vidas valgan más que sus ganancias y donde las vidas de nuestras familias también valgan más que sus ganancias. El gobierno de Macri atrasa claramente un siglo. La reforma laboral que quieren implementar nos quiere llevar a una esclavitud del siglo XXI. Nosotros proponemos repartir las horas de trabajo para que no haya desocupación. El boleto educativo gratuito, como recién decía, para poder garantizar verdaderamente una educación pública y de calidad. Y también no solo ingresar a la universidad y mantenerse, que para ello también se necesitan becas, sino también poder egresar para transformar las miserias del atraso productivo, de la contaminación y la desocupación que ellos quieren naturalizar. También debe haber muchas mujeres aquí que han participado de las grandes movilizaciones que hubieron. Necesitamos la emergencia en violencia de género. No podemos seguir permitiendo que por razones burocráticas o administrativas no se destine el presupuesto necesario para refugios, para viviendas, para trabajo. Anular los tarifazos, la jubilación mínima igual a la canasta familiar. No somos opositores de ocasión. No somos opositores para campañas electorales y después vamos y les votamos todas las leyes a Macri acá en la legislatura o en el Congreso Nacional. No hacemos eso. Denunciamos los dietazos. Llevamos esta propuesta a la legislatura, pero sobre todo le ponemos el cuerpo. Gracias. Ahora es el turno del cierre con sus 2 minutos para Roberto Reutemann. Agradecer otra vez la invitación. Ojalá que se repitan estas circunstancias pasadas las pasos y que sean una práctica más o menos habitual que podamos juntarnos a cambiar opiniones. Desde nuestro punto de vista, desde la lista que estoy representando de la 504, son 2 objetivos muy claros. 1, paremos el saqueo. Pongamos una stop a la depredación que se está haciendo en nuestra república. Y en el caso de la provincia de Mendoza, paremos la decadencia. Ayudemos a ver de qué manera somos capaces de colaborar en que aparezcan nuevos cuadros políticos y sociales y se hagan cargo de esta situación. Nuestra generación tiene un privilegio. Somos la única generación que no tiene la primera, que no tiene la certeza que sus hijos van a estar mejor que como estuvimos nosotros. Ese es el privilegio que tenemos. Necesitamos la ayuda entre todos para ver cómo somos capaces, en este mundo que está tan confundido, con una guerra mundial en cuotas, como dice el Papa, con un goteo de violencia, de la cual nosotros estamos en gran parte todavía alejados, gracias a Dios, en gran parte alejados. Y con una depredación no solo medioambiental, sino también social, necesitamos lo mejor de cada uno de nosotros. Voten por quien quieran, pero ayúdennos, por favor, a poner un parate a esta situación de depredación en la nación, en la provincia, y comprométanse, ayuden, por favor, ayuden, le pedí a Mariana que me avisara cuando terminaba, ayuden y ayúdennos a transformar esta realidad que nos indigna a todos. El turno de los 2 minutos finales para Mariana Ábrego. Para finalizar, hacer una breve presentación del proyecto de ley que nuestro espacio va a impulsar, que es el de paritaria estudiantil nacional. Siguiendo el ejemplo de las paritarias sociales y la paritaria de los trabajadores, es que queremos convocar a los centros de estudiantes, a las federaciones por universidad y a la Federación Universitaria Argentina, que debe ser democratizada e incluir, igual que la FUCUYO, la elección directa, a discutir con el Estado todo lo que compete a la educación. El valor del Plan Progresar, que hace 2 años que no se actualiza el monto. El precio del boleto para los estudiantes o la gratuidad del mismo, los contenidos que se enseñan en nuestros planes de estudio y el tipo de educación que queremos para el tipo de país que buscamos.
la incorporación del turno noche de cursado para permitir que los que trabajan puedan ingresar a nuestra universidad sin que tengan que pagar por doble ventanilla y terminar llenando las aulas de las universidades privadas. La creación de jardines maternales y todo lo que tenga que ver con la satisfacción de las necesidades estudiantiles y, por qué no, también de los docentes, de los trabajadores de la educación, para que la universidad responda a los intereses de aquellos que financian la educación nacional, que son los trabajadores. Con esta democratización de la discusión va a ser posible recuperar el debate público y la discusión de aquellos temas que hacen al bienestar de los argentinos y latinoamericanos. Solamente con la recuperación y la reivindicación de la actividad política es posible salir de este embrollo en el que nos quieren meter, recuperar la posibilidad de decidir sobre nuestro propio destino para poder tener una sociedad independiente, soberana en términos culturales, políticos y económicos e integrada con el resto de los países latinoamericanos. Muchas gracias y espero que puedan acompañarnos con su voto. Ahora el turno de sus 2 minutos finales para José Luis Ramón. Año tras año venimos cuidando del patrimonio de muchas familias de Mendoza, como lo es desde el año 2009 la factura de gas, que llega a un precio que ha podido ser razonable hasta el año pasado. También me encanta que exista la posibilidad, porque los veo muy comprometidos, y en esto voy a ser un poco polémico, a todos mis colegas candidatos a que nos comiencen a acompañar, por primera vez al menos, a las audiencias públicas donde se discute el valor de las tarifas de los servicios públicos. Nosotros creemos que los servicios públicos, todo, el gas para calefaccionarse, para cocinar, la electricidad para iluminarse, comunicarse, el agua potable, el saneamiento para que la caca no se mezcle con el agua potable, el transporte público, el combo de los servicios públicos son un derecho humano y el Estado tiene la obligación con sus funcionarios de cuidar no solo los costos y la ganancia de la empresa, sino el interés de la familia. Así que yo a todos mis colegas los invito y a todos los que son usuarios de un servicio público a que mañana, jueves 10, a las 11 de la mañana, en el Juzgado Federal de Mendoza, en la calle Avenida España y Pedro Molina, se presenten y apoyen a la Sociedad Protectora, porque la Cámara Federal, luego de esa audiencia, va a resolver si el cuadro tarifario del gas de Mendoza lo anula o continúa vigente con las tarifas que se están metiendo en nuestros hogares. Le hemos enviado invitación al gobernador de Mendoza, a todos los candidatos que aquí me acompañan, y les hemos pedido desde la Asociación Protectora que nos apoyen, porque lo que está haciendo Protectora en este acto como sociedad civil no tiene ni siquiera que ver con los ánimos políticos de la elección del próximo domingo. Tiene que ver con una convocatoria que hace al derecho que tenemos los ciudadanos de que se proteja el interés económico de la familia. Así que desde ya quedan todos invitados. Agradezco a la universidad por la invitación que nos han hecho y les digo que el partido intransigente ha llegado para quedarse y gobernar en Mendoza. Muchas gracias. Ahora es el turno de los 2 minutos finales para Fernando Armañague. Como abogado de los productores de la remonta de Campo de los Andes, me comprometo a defender el patrimonio de la tierra pública nacional que hoy está en riesgo de ser vendida a los monopolios internacionales. Ese caso de la remonta es emblemático. Por supuesto que soy abogado como Ramón en distintas especialidades y en forma absolutamente gratuita. Por eso, se lo digo a ustedes, chicos, que son jóvenes. Sigan la ética siempre de las convicciones. Sigan la coherencia en la política. No se pasen de partido como hoy se pasan, como el primero, como fue Borocotó o como fueron tantos otros que han ido pasándose de rama en rama. Recuerden que el mercado nunca va a fundar una escuela, nunca va a fundar una universidad nacional. Siempre va a llevar con su neoliberalismo a cuestas al hambre, a la desigualdad y a la falta de inserción social. Por eso el Estado es fundamental como herramienta no solo para la educación, sino para el progreso de los pueblos. No hay sociedad sin Estado, lo decía Max Weber.
y en consecuencia hay que seguir bregando por una igualación social. Y para terminar, agradezco a los responsables de esta facultad y con este neoliberalismo que lamentablemente tengo que soportar por ser leal a mis convicciones de radical, en esa convención de Gualeguaychú, les digo que la Unión Cívica Radical le podrán haber cortado una flor, pero nunca van a cortar la primavera, como dijo Neruda. Muchas gracias. Bien. Ahora es el turno de Jorge Tanús, sus 2 minutos finales. Bueno, muchas gracias y bueno, yo quiero terminar más allá de lo académico y lo técnico y las ideas políticas. Quiero que sepan que yo voy a ir al Congreso con ideales y principios para defender y no voy a cambiarlos por alguna razón mercantilista o de oportunismo político. Mis ideales y principios son los que tengo desde mi formación humana, personal, incluso universitaria, y no los pienso cambiar. En segundo lugar, es que yo creo en la política. Y como creo en la política, no respondo a ninguna corporación ni a ningún interés empresario. Y he tenido muchas presiones para cambiar de opinión. Entonces, creo en la política, creo que en las decisiones del Estado deben mandar la política y no los intereses empresarios. Y además, bueno, esto lo estamos viendo en el gobierno de Macri, creo en los políticos y no en los gerentes. Y eso es lo que quiero llevar al Congreso, una posición firme sobre la defensa de la política en desmedro de los gerentes que quieren que los números cierren. Y la última reflexión, que no es mía, sino de un político mucho más importante que yo y humanista, que es Nelson Mandela, que es que dijo que el gobierno, no el Estado, el gobierno que no se ocupa de los humildes es un gobierno que no le sirve a la gente. Nada más. Muchas gracias. Bien, ahora es el tiempo de Cecilia Jury y sus 2 minutos finales. Bueno, en primer lugar, agradecer nuevamente la invitación y esperamos que esta sea una práctica que la realicemos muy a menudo, porque en muchas de las leyes que son fundamentales es muy bueno conocer la opinión de los legisladores. Escuchaba a un compañero el fin de semana que decía que en estas épocas todos parece que pensamos más o menos igual, decimos más o menos lo mismo, pero después cuando buscamos las actas de votaciones nos damos cuenta que qué intereses defiende cada uno. Desde nuestra lista, que es 503A, Unidad Ciudadana, lo que pedimos es la oportunidad. Nosotros somos en su mayoría jóvenes que venimos de distintos espacios de militancia, estudiantil, territorial, universitaria, de las organizaciones de trabajadores, y lo que pedimos es la oportunidad de llevar esta resistencia que venimos haciendo hace 1 año y medio en la calle contra las tarifas, contra la venta de la remonta, contra la vulneración de los derechos de los trabajadores, poder llegar a los espacios de decisión, porque a la hora de votar no tenemos miedo, ¿sí? Sabemos, hemos estado contra el 2x1, todas estas cuestiones que se han ido manifestando en la calle, nosotros hemos sido coherentes con los representantes que tenemos actualmente en los espacios a la hora de votar. Hemos votado en contra de la privatización de la empresa de transporte, hemos votado en contra del ítem aula. Entonces, nos parece que hoy, en el contexto en el que estamos, es el momento de que desde la oposición en los espacios legislativos se ponga un límite y que no puedan avanzar en todas estas reformas, porque sabemos que las discusiones que se vienen es el aumento de la edad jubilatoria, la privatización del sistema previsional, lo sabemos porque lo vienen advirtiendo. El plan maestro, que si bien no es un proyecto presentado, ya lo han anunciado mediáticamente y sabemos que todo el desprestigio que están haciendo de los docentes y la lucha docente es el puntapié. Muchas gracias. Ahora es el turno de Carmelo Cortese para el cierre con 2 minutos. Bien, yo no solo quiero agradecer, sino quiero manifestar mi orgullo de pertenecer a la FADIUN y a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que son los que han organizado el debate.
Segundo, decir que nosotros no venimos a prometer cosas ni a hablar de los trabajadores. Hemos encabezado la lucha de los trabajadores docentes. La hemos encabezado en los años 90, cuando el menemismo impuso, aparte de la destrucción total del llamado Estado de Bienestar, la Ley de Educación Superior y la Ley Federal de Educación. Ahí están las pruebas de las luchas en las tomas de los colegios para impedir que un rector de cierta afiliación política aplicara esa ley destructiva en los colegios de la universidad. Luego, durante la llamada década ganada, tuvimos que hacer grandísimas jornadas de paro y de lucha para conseguir el blanqueo salarial, la ley de jubilaciones, el convenio colectivo de trabajo y la efectivización de los docentes de la Universidad de Cuyo, que acabamos de concretar, logrando que nuestros compañeros pasaran a ser efectivos y no precarios. Es decir, hemos luchado. Eso mismo vamos a hacer con la Ley de Educación Superior si llegamos al Congreso. Plantear la derogación de esa nefasta ley que se ha mantenido durante 20 años y plantear una nueva ley de educación superior que no surja de la cabeza de los diputados, ni de las roscas, ni de los toma y daca que se hacen en el Congreso, sino que surja de un Congreso educativo, pedagógico, universitario, que debe incluir a toda la comunidad, no solo a los que están en la universidad, sino a aquellos a quienes tiene que estar dirigido. Y lo vamos a hacer de la misma manera que hemos hecho todas las luchas que quienes nos conocen saben que hemos estado. Queremos decirle que no son los diputados, sino que son las luchas de los trabajadores organizados, de los pequeños productores arruinados, de las pymes fundidas, las que van a sacar adelante el país, y para eso pedimos unidad de acción más allá de la bandería que cada uno tiene. Bien, para el cierre el turno de Nicolás Fernández y sus 2 minutos. Bueno, siguiendo con, no pude terminar recién con el tema de educación, nosotros con la línea del tema del presupuesto, que es lo más importante, ¿no? Y de dónde sacamos, por ejemplo, para nosotros nos parece un escándalo terrible que hoy el Estado Nacional gaste 30.000 millones de pesos anuales en subsidiar a la Iglesia Católica, ¿sí? Usamos 31.000 millones de pesos para pagarle los sueldos a los seminaristas, a los curas, a los obispos, a los arzobispos, ¿no es cierto? Y para subsidiar la escuela católica y las universidades católicas. Nosotros queremos terminar con esos subsidios y volcar ese presupuesto a la educación pública, ¿sí? Así podríamos conseguir el presupuesto que necesitamos, las becas que hacen falta y oponernos, bueno, como dijeron antes, al plan maestro. Por otro lado, nosotros proponemos terminar con la corrupción, ¿sí? Nos parece un eje muy importante para debatir y por eso proponemos eliminar los fueros a todos los diputados y senadores para que se puedan investigar, ¿sí? Y se los pueda condenar. Nosotros acabamos hace unos días con nuestros compañeros de La Rioja de evitar que se pueda volver a presentar Carlos Saúl Menem, ¿sí? Y lo quiero remarcar porque para nosotros es un avance y en ese sentido ahora tenemos que avanzar para que esté preso y en cárcel común. Hay que hacer lo mismo e investigar a todos los políticos corruptos, no solamente a los de hace 30, 20 años atrás. Somos Podemos con la izquierda, creemos que es una deuda pendiente y una autocrítica muy grande que tiene que hacer la izquierda, que vayamos tan divididos, no solamente en Mendoza, sino a nivel nacional. Tenemos que empujar por la unidad de todos los sectores realmente progresistas y que se plantan contra los grandes capitales, monopolios y los empresarios. Así que es una deuda pendiente que tenemos de acá al 19. No nos vamos a cansar de proponer la unidad de toda la izquierda. Y con eso quiero terminar. Los llamamos a acompañarnos en las próximas pasos, así podemos estar en octubre. Muchas gracias. Bien, hasta acá damos por finalizado esta exposición de ideas de todos los precandidatos y candidatas al Congreso de la Nación por Mendoza, así que muchísimas gracias a cada uno de ellos. Gracias a ustedes por el respeto de haber escuchado cada uno de ellos a pesar de la posición política. Se hizo con respeto